el hecho de que no se haya suspendido ante un hecho tan lamentable, pues nos deja ver el problema de manera integral. ¿Cuál es el problema de manera integral? Que estas facilidades que se les están dando a ciertos constructores que son cercanos al poder, o que sus empresas son subsidiarias de empresas de familiares de personas muy poderosas, pues es porque estas personas que tienen el poder han lucrado mucho con los permisos, han lucrado con la vigilancia de las obras, han lucrado incluso con la desincorporación de espacios públicos que eran de mucha calidad. Compañeros de Morena, es muy loable. Son temas que apelan a las angustias cotidianas de la gente, como pagar la renta. Es algo que me pasa, al menos a mí, no sé si a ustedes cómo les vaya con eso. Yo me la vi muy complicada porque me mudé recientemente y mi casera anterior me robó el depósito, ¿no? Y es algo muy, muy canijo porque o tú quedas mal con tu casero o tu casera queda mal contigo. Son mentirosos, esa es la verdad, porque dicen en prensa que contrataron un despacho para este tema. La verdad es que el despacho que contrataron es únicamente para que reciba allá en la Ciudad de México, en sus oficinas, pues las actualizaciones. Es una correspondencia que todos los que sabemos más o menos de derecho sabemos que hay muchos bufetes jurídicos con los que puedes hacer acuerdos para recibir la correspondencia. No están ellos llevando realmente el juicio para recuperar la lana, ¿no? Estás en Personalísimo, de Tráfico ZMG Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Personalísimo en Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti y les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan y también nos ven desde las distintas frecuencias, ya sea en podcast o en video podcast, también en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy en un episodio más de Personalísimo tenemos a un personaje muy importante y de la vida política y pública de Zapopan. Él es Alejandro Puerto Covarrubias, regidor de este municipio justamente desde el 2021 y miembro fundador también de Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo estás, Alejandro? Jorge, encantado de estar aquí con todos ustedes y saludando a su audiencia. Gracias y saludos también a Jessy Salinas, directora editorial de Tráfico ZMG. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, Jorge, muchas gracias, saludos a todos. Y mi querido amigo Edgar Abraham Maciel, el mandamás de Guardia Nocturna. ¿Cómo estás, mi querido Abraham? Con el gusto de estar reunidos otra vez, bienvenido. Gracias. Gracias, bueno, pues vamos entrando entonces en materia. Y es que bueno, pues está por ahí un tema muy interesante con una construcción de una torre de departamentos en Plaza Arcos. Alejandro, interpusiste un amparo contra la licencia de construcción y bueno, en ese lugar que se había prometido realizar un museo en la administración pasada. Sí, es un tema que le causa mucha preocupación no solamente a vecinas y vecinos de la zona, sino a la población en general de Zapopan y a quienes habitamos la zona metropolitana de Guadalajara, porque es un antecedente muy triste lo que está sucediendo ahí, en caso de que se concrete, porque estamos hablando de la pérdida de un espacio público que debería ser de todas y de todos, para que lucren solamente unas cuantas personas con él, personas muy cercanas al poder, con lazos de consanguinidad incluso, y que en la administración de Pablo Lemus, la primera, se empezó a hacer el proceso de desincorporación de ese predio, ¿no? Era un predio que estaba enfrente del Gómez Farías, del ISSSTE, también del otro lado está la clínica del IMSS. Uh-huh. Actualmente está la estación del tren, de la tercera línea del tren ligero, que yo recuerdo en los tiempos cuando se construía esta línea, se intentaba cuidar mucho dónde iban a estar las estaciones para evitar que se especulara con los entornos. Al parecer no resultó, o algo de información se perdió en el camino, y inician este proceso de desincorporación, ante el cual muchos vecinos se opusieron, no estaban de acuerdo, pero también ante el cual hubo mucha simulación, porque muchos actores políticos, muchas autoridades no hicieron de verdad su trabajo para evitar que sucediera esta pérdida de espacio público. Entonces, presentamos el amparo contra la licencia de construcción, que es algo que a mí me tomó por sorpresa, porque cuando nosotros analizamos este tema,
fue desde la primera sesión de pleno que tuve en el Ayuntamiento de Zapopan. Mi última intervención fue para solicitar todo el expediente, ¿no? Entonces, lo estudiamos más de un año, nos dimos cuenta, bueno, trazamos una estrategia, una ruta, y al momento de buscar si había amparos presentados contra la obra, no había ninguno. Entonces, mucha gente que decía oponerse realmente no se estaba oponiendo en los hechos. ¿Y cuál fue el resultado de este amparo que interpusiste y cómo va todo este trámite para detener este megaproyecto? Mira, está bien interesante lo que está sucediendo, porque quien está más molesto es el ayuntamiento, siendo que el tercer interesado que también participa en este litigio es Tierra y Armonía. Es una constructora de familiares del gobernador Enrique Alfaro, y que ellos son quienes ofrecen construir este gran bien público que iba a ser el museo, pero que realmente pues tú lo puedes ver en redes sociales, es una torre de departamentos por donde le vean, ¿no? Que están en preventa en 6 millones de pesos, en preventa. Presentamos el amparo y lo primero que sucede con cualquier amparo es que te dan la suspensión provisional para entrar al fondo del asunto. Eso pasa casi en cualquier situación jurídica de este tipo, ¿no? Y lo primero que pasó fue que el ayuntamiento empieza a hacer maniobras para retrasar el proceso de suspensión. Y lo hacen así por dos motivos. Uno es publicitario, porque ellos asumen como un golpe hacia su proyecto político que un megaproyecto de esta magnitud se ha detenido por los ciudadanos. Y en segundo lugar, porque cuidan los intereses de esta inmobiliaria, es la realidad, ¿no? Entonces, ellos se defienden argumentando que como no soy vecino de la zona, mi alegato de protección al medio ambiente no aplica, porque vivo a 3 kilómetros de donde está sucediendo esto, ¿no? Y eso es para dilatar o para evitar que se dé la suspensión, que ya es inminente, porque ya tenemos el incidente de suspensión, solo falta que el juez emita su sentencia para que se suspenda la obra. Y para proteger el medio ambiente no importa dónde vivas tú. Si eso importara, no habrían aceptado tantos amparos contra el Tren Maya, por ejemplo. Y además, el medio ambiente, pues se llama medio ambiente porque es integral. Estamos hablando de un conjunto de varios factores que nos afectan a todos por igual. A unos más, otros menos, por cuestiones sociales, ¿no? Entonces, lo primero que dicen es eso, que yo no tengo la calidad jurídica porque no soy vecino de Zapopan. Aunque ellos saben que yo soy regidor de Zapopan, y al momento de ser regidor, aunque no sea vecino, yo represento los intereses de quien vive a 1 metro y de quien vive a 14 kilómetros, porque el medio ambiente pues es un derecho para todas y para todos, ¿no? Y lo segundo que argumentan, o más bien lo segundo que ellos solicitan, es una prórroga razonable para exhibir la licencia. El juez le pide a Sindicatura que exhiba la licencia de construcción a fin de estudiarla, y Sindicatura le pide una prórroga razonable a fin de no caer en desacato, me lo aprendí de memoria, porque no la tienen. Entonces es muy chistoso porque estamos hablando que el abogado del municipio no tiene documentos que emite el propio municipio. Entonces, con eso, ellos forman una queja, el juez da lugar a la queja, la está estudiando, pero lo que te puedo asegurar es que la suspensión provisional es inminente, y después de eso, ¿qué sigue? Como en cualquier juicio de amparo, viene la ampliación. Y en la ampliación es donde vienen ya las responsabilidades penales y administrativas, porque nosotros lo que argumentamos es que el cambio de uso de suelo no se dio apegado derecho, se violan ordenamientos ambientales, hay funcionarios que están incurriendo en irresponsabilidades muy grandes, y hemos detectado actos que son posiblemente delictivos, que no puedo decir ahora por estrategia jurídica, pero que en la ampliación vamos a explicar de manera sucinta para conseguir ahora sí la suspensión definitiva de este atropello a la gente. Oye, regidor, hay muchas cosas mal en torno a este proyecto. Te pongo un par de ejemplos, desde el valor histórico que podría tener Plaza Arcos. Entiendo que cuando empezó todo este problema, iba a intervenir también incluso por ahí el INAH para ver qué tanto iba a afectar la imagen del centro histórico de Zapopan, una torre departamental a solo metros de la presidencia municipal, por ejemplo, un inmueble pues histórico, ¿no? Y otro punto importante, yo recuerdo que cuando entré aquí a tráfico, uno de los primeros servicios en la noche fue la muerte de un trabajador que murió prensado dentro de esta obra. Nunca se suspendió, nunca aseguraron el inmueble, claro. Nunca pasó nada. Sí, eso que mencionas es muy, muy interesante porque
el hecho de que no se haya suspendido ante un hecho tan lamentable, pues nos deja ver el problema de manera integral. ¿Cuál es el problema de manera integral? Que estas facilidades que se les están dando a ciertos constructores que son cercanos al poder o que sus empresas son subsidiarias de empresas, de familiares, de personas muy poderosas, pues es porque estas personas que tienen el poder han lucrado mucho con los permisos, han lucrado con la vigilancia de las obras, han lucrado incluso con la desincorporación de espacios públicos que eran de mucha calidad. Se desincorporó de una manera brutal, es la verdad, y en el amparo vamos a demostrar todo eso, en el juicio, perdón, vamos a demostrar todo eso, porque viene ahora una revisión de cómo actuaron todas las autoridades. El centro histórico no solamente se afectó, el centro histórico se destruyó. Tú ya no puedes visualizar un centro histórico caminando por la zona, porque una torre de departamentos ya te lo quitó. El derecho que tú tienes a un paisaje histórico, a una arquitectura que aporte valor histórico a la ciudad, que crea entornos comunitarios que nos permiten convivir mucho mejor, pues todo eso te lo arrebataron para hacer un negocio particular, ¿no? Entonces, con este juicio vamos a revisar tanto el actuar del INAH, a ver si realizó su trabajo de manera adecuada, como de todas las autoridades. Cuando tú, como gobierno, tomas una decisión, tienes que agotar ciertas instancias técnicas apegadas a derecho. Es que nunca se que son los dictámenes. Nunca se reveló nada. Y cuestionábamos nosotros a la autoridad y lo decía, no, es que dijo que no hay problema. Pues, claro. ¿dónde está el documento? Uno de los elementos que a nosotros nos ha fortalecido mucho en este amparo es que hemos denunciado la opacidad en la información que hay detrás de este proyecto, porque es muy difícil acceder a ello. Demasiado complicado. No está publicado y es porque ellos lo que buscan es que se considere en algún momento como un acto ya consumado y ya no se haga nada, ¿no? Entonces nosotros con este amparo, ¿qué es lo que podemos conseguir? Bajo la argumentación de protección del centro histórico, podemos conseguir que se regresen las cosas a su estado natural y que la torre se derrumbe. Lo cual sería un gran ejemplo de cómo el poder de la gente también cuenta cuando es debidamente representado. Y ellos saben que es un escenario muy factible, porque un amparo bien manejado es una herramienta poderosísima. Entonces, esto se puede derrumbar si ganamos el juicio. Otro escenario es que quede como un elefante blanco, que es algo que no desea nadie. Y el tercero es ver si se le puede dar una utilidad pública al espacio. Nosotros hemos platicado con la gente ofreciéndoles estos 3 escenarios y ellos, la mayoría de la gente quiere un parque, que es lo que debió de haber sucedido desde el inicio, porque Zapopan cada vez tiene menos áreas verdes, aunque las que tenemos todavía siguen siendo muy grandes, pero no tiene áreas que brinden servicios ambientales a la gente en las zonas urbanas. Es decir, la mayoría de colonias no tiene parques. Y el arbolado público no cuenta como un servicio ambiental hacia la gente porque no aporta tanto. Aporta, pero no tanto. Entonces es mejor un área verde. Entonces eso es lo que está por suceder. Nosotros hoy tuve que enviar mi acta de mayoría para comprobarle a mi síndico que soy regidor, ¿no? O sea, que él vea que sí tengo un interés jurídico, que sí soy legítimamente representante de la gente de Zapopan. Y a partir de ahí, entrar ahora sí al fondo de la discusión, en la ampliación del amparo es donde vamos a vertir los argumentos más poderosos. Alejandro, y cuéntanos qué sabes sobre esta torre de departamentos que están construyendo, ¿en qué consiste realmente la obra? Mira, la obra consiste, lo que hemos logrado ver, nosotros pedimos hasta el brochure del servicio, de lo que están vendiendo, ¿no? Y la empresa que se está encargando de comercializar te vende, o más bien es un ejemplo claro de la especulación inmobiliaria. Te ofrecen que compres un departamento y te ofrecen como amenidad, como servicio extra, que tienes un museo, que vas a tener área de comida, o sea, restaurantes, sandys y esas cosas que saben bien malas, que vas a tener a 3 pasos el Parque de las Niñas y los Niños, que vas a tener otro museo porque estos cuates de Movimiento Ciudadano convirtieron el antiguo Palacio de Gobierno en un centro municipal, ¿no? Sí, municipal, uh-huh. en un local para eventos sociales y ahora lo quieren hacer museo, o eso es lo que le han ofrecido a la gente. Les ofrecen también eso, les ofrecen el Museo de Arte de Zapopan, es decir, todos los equipamientos públicos que tenemos forman parte las amenidades, ¿no? Claro, o sea, estás hablando que prácticamente todas las grandes obras que realizó el emesismo desde que llegó Lemus
están integradas en torno a un proyecto comercial, que es la venta de departamentos en esa zona, ¿no? Entonces, la verdad es que es un departamento, es un edificio desde mi punto de vista muy feo. ¿De cuántos pisos? Son 5. Muy feo porque está hecho de puro material prefabricado. Entonces, un centro histórico hecho de materiales prefabricados, pues no va a ser histórico. ¿Por qué? Porque la arquitectura de materias naturales, como es la cantera, como son otros minerales, se vuelve de valor histórico con el paso de los años. Aquí de lo que estamos hablando es de una torre que si en algún momento quieren vender o no funciona, la tumban y vuelven a hacer otro proyecto. Para eso está hecha la arquitectura de materiales prefabricados, la verdad, para especular con el terreno, no para ofrecer valor histórico a una zona. Sí, es una torre de 9 pisos, 74 departamentos, un centro comercial y un museo. Pero cuéntanos, yéndonos al inicio de este proyecto que se está construyendo en Plaza Arcos, ¿cómo y quién inició ese fideicomiso? ¿Cuáles son los antecedentes de ese terreno que era en parte municipal y ahora es privado? Mira, el terreno, la plaza que estaba ahí tenía ya muchos años. Yo tengo conocimiento de este asunto desde que Pablo Lemus era presidente municipal, porque ahí empiezan a analizar el tema. Ellos tienen un modo de operar muy sencillo. Lo primero que hacen es consultar al pleno si autorizan a sindicatura evaluar la utilidad pública de ciertos predios. Y así empezó lo de Plaza Arcos, cuando estaba Pablo Lemus. Y yo me di cuenta porque ahora que yo entré, intentaron hacer lo mismo con Unidad Basílica. Unidad Basílica es una unidad de oficinas administrativas que antes era un hotel que lo compra Macedonio Tamés y ahí ponen oficinas públicas porque la gente ya no cabía en el ayuntamiento, de verdad. Y meten un oficio parecido para que el síndico evalúe si hay alguna utilidad pública. Nosotros lo votamos en contra, señalamos que nos resultaba muy sospechoso porque ya habían hecho lo mismo con las oficinas de inspección y vigilancia que están por el Mercado del Mar, ¿no? Entonces, ese es el modus operandi que ellos siguieron desde el principio, argumentando pues que se trataba de un museo. Es decir, era rematar un espacio público para que construyeran un museo, para algo que sí diera valor, porque ahí iba a ser un distrito de museos, ¿no? Y al final no resultó ser nada de eso, resultó ser una torre de departamentos. Si tú te fijas en la publicidad de Zapopan, de Centro Zapopan, creo que así se llama la comercializadora, no hay la evidencia de ningún museo por ninguna parte. Oye, en el caso de que si el proyecto hubiera sido, quitar una plaza y poner de verdad un museo con valor artístico, con valor patrimonial, que fuera un proyecto de verdad sociocultural importante, ¿estuvieran de acuerdo ustedes dejando a un lado el tema comercial y el tema de la torre departamental? Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que se venda el patrimonio de la gente del municipio, la verdad no. Sobre todo cuando se trata de construcciones que no aportan. Si el ayuntamiento hubiera presentado un programa de decir, queremos hacer una bolsa de dinero para construir un museo municipal, sí, es claro, distinto. Pero ¿qué es lo que esto nos deja ver? No es el único caso que está pasando en la zona metropolitana de Guadalajara. Si tú revisas en los gobiernos de Tlaquepaque, el gobierno de Guadalajara, el gobierno de Tlajomulco y el de Zapopan, hay muchísimos predios públicos que se han desincorporado para beneficiar a constructoras cercanas al poder. Ese es el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Y ganar el juicio de Plaza Arcos va a sentar un precedente no solamente para Zapopan, sino para que en general se revisen varias obras de la ciudad y ver que los procesos de desincorporación, de otorgamiento de licencias, de otorgamiento de permisos, pues hayan sido apegados a derecho. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad, no solamente con este caso, sino con otros? No sé si se acuerdan de la torre que estaban construyendo, se me olvida la ubicación, pero que se deslava un poco y daña una casa aledaña. Fue en Zapopan, no recuerdo bien la ubicación ahorita, pero hacen el pozo, se derrumba y daña la casa de un vecino. Y resulta que esa obra no tenía licencia. Entonces, hay muchísimas construcciones ahorita que se están haciendo sin licencia. Entonces, un estudio que nosotros estamos haciendo es que nos ha tomado mucho tiempo porque tenemos que ir a ver qué está pasando en campo, en territorio. Es que hay más obras que licencias. Hay más obras en construcción que licencias otorgadas de construcción. Uh-huh. Entonces eso es algo gravísimo. ¿En qué porcentaje?
Yo diría que 20% respecto al año pasado. 20% de obras no tienen licencia. No tienen licencia. Pues qué delicado. Es muchísimo. Es algo que estamos por comprobar, queremos aportar como datos posteriormente, pero es muy curioso, o sea, el propio alcalde tuvo que salir a decir, efectivamente, la construcción no tiene licencia, estaba todavía en proceso, ¿no? Y eso no debe de suceder. Claro. Oye, Alejandro, ¿y qué opinas sobre la lucha contra el cártel inmobiliario que ha estado proponiendo Cheva Martínez en los últimos meses con la frase, no voy a decir la palabra, pero Dilo, Jessy, dilo. lo de las rentas caras? Pinche rentas caras. Listo, ya lo dijo Jorge. Las rentas caras. No, yo creo que todo lo que hacen mis compañeros de Morena es muy loable. Son temas que apelan a las angustias cotidianas de la gente, como pagar la renta. Es algo que me pasa, al menos a mí, no sé si a ustedes cómo les vaya con eso. Yo me la vi muy complicada porque me mudé recientemente y mi casera anterior me robó el depósito, ¿no? Y es algo muy, muy canijo porque o tú quedas mal con tu casero o tu casera queda mal contigo. Quienes logran recuperar su depósito es porque le dicen, ¿sabes qué? No te pago el último mes, te aviso cuando me salga y cóbrate del depósito. Claro. Pues ahí la casera se queda enojada, o al revés, te sales, tú esperas que te lo regresen y no te lo regresan, ¿no? Hace falta mucha regulación a favor de los inquilinos. Hace falta muchas intervenciones para regular el mercado inmobiliario. Pero creo que en este caso en particular, algo que ha faltado, y es una crítica muy honesta que le hago como compañero de partido, es que no puedes combatir las rentas sin combatir el cártel inmobiliario. Y no puedes combatir el cártel inmobiliario sin señalar con nombre y apellido a sus culpables. Y aquí en Jalisco el cártel inmobiliario es Enrique Alfaro y es Pablo Lemus. Esa es la realidad. Son ellos quienes han promovido los intereses de un sector de constructoras que han construido casi un monopolio. Jugoso, claro. ¿Por qué? Porque controlan los gobiernos. Y controlando los gobiernos se otorgan a sí mismos los principales espacios públicos que al mismo tiempo son los de mayor rentabilidad. Y después de eso, si tienen broncas para iniciar la construcción, la inician sin licencia. Y si tienen broncas para habitarla, la habitan sin licencia de habitabilidad. Oye, regidor, y con un montón de arbitrariedades, porque, digo, justo para venir para acá, para la oficina del podcast, yo me topo con que están obstruyendo banquetas, cierran las calles cuando quieren. Pero deja tú de eso. ¿Hablas del consulado? Aparte. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que a mí me hace asegurar que Enrique Alfaro construyó un monopolio inmobiliario? Es que controla el Poder Judicial. Y entonces, si hay un problema de que alguien se quiera inconformar contra lo que está pasando, basta con que el gobernador imponga su voluntad. Y el Poder Judicial, que está muy sometido al gobernador realmente, pues va a hacer lo que el gobernador le diga. Y tampoco puedes acudir al legislativo, porque el legislativo es adicto al gobernador. El Poder Legislativo también hace lo que el gobernador le pide. Entonces, controlan los tres poderes, controlan los municipios, y controlan los procesos que deberían de regular la creación, la construcción de obra, la construcción de vivienda, y eso impacta directamente sobre el costo de la renta, claramente. Claro. ¿Por qué? Porque le imponen a su voluntad. En el Código Civil no hay un solo apartado a favor de los inquilinos. No hay nadie que les diga, oye, ten cuidado en cómo subes la renta. Hay quien te la sube de acuerdo a lo que dice el acuerdo que tú haces con la persona que te renta, pero luego sale el libro que dice, es el doble porque te la voy a cobrar acumulada, la inflación acumulada. Pero eso no venía en el acuerdo, mano. Sí. Oye, Alejandro, denunciaste ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el Ayuntamiento de Zapopan invirtió 306 millones de pesos en el banco Hacendo, un banco que se ha habido inmerso en un presunto escándalo por lavado de dinero. Cuéntanos más de esto. Mira, voy a empezar desmintiendo a Juan José Frangé porque él decía que no era inversión. Él eso le dijo al informador. Ay, perdón, ¿sí puedo decir? Sí. Eso le dijo al informador. ¿Qué es lo que ellos hacen? Aperturan una cuenta. El concepto es cuenta de cheques productiva de dinero a la vista. Es un depósito para guardar dinero que tú debes de tener a tu disposición en todo momento. Y después a ese contrato le adhieren otro, pero ese ya es para operaciones de inversión de personas morales.
Entonces, sí abrieron una cuenta de inversiones. ¿Por qué? Porque la primera fue de 50 millones, la segunda fue para alcanzar los 300 millones de pesos, ¿no? Abren esta cuenta en un banco que desde el 2016 había sido objeto de escándalos, se llamaba en aquel tiempo Investbank. Este banco, dice el Ayuntamiento de Zapopan, estaba en la lista de bancos aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero nunca investigan que quien le ayuda a registrarse es Ernesto Cordero, un expanista, quien dicen es muy amigo de Lemus, algo que él tendría que aclarar. Y varias anomalías hay en este tema. La principal es que cuando meten el dinero argumentan que ofrecía mejores rendimientos este banco, o eso argumentó el alcalde, y que entonces por eso metieron el dinero ahí. La segunda es que dicen que figura en la lista de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sí figura, junto con más de 50 instituciones bancarias que sí tienen buena reputación, como Santander, como Bancomer, Banamex, etcétera, ¿no? Lo curioso aquí es que Zapopan tiene varios depósitos en bancos. Tenemos uno con Santander. ¿Sabes de cuánto es? De 550,000 pesos. Con un banco de reputación internacional tenemos 550,000 pesos. Y con este banco, que le habían hecho un rebranding, porque precisamente uno de sus socios, que está en prisión y el otro está prófugo en Canadá, habían enfrentado una demanda por lavado de dinero, le cambian el nombre a Banco Hacendo. Banco Hacendo intenta comprar el banco alemán, Standard & Poor's dice no tienes con qué, no les permiten hacer la operación. Es decir, en el circuito bancario siempre se supo que el banco era de chocolate, porque no tenía ni oficinas. Entonces, el mayor depósito que tenemos de dinero líquido es con este banco. Entonces, de las cosas que nosotros denunciamos es, 1, ¿por qué en este banco? ¿Quién los convenció? Y 2, a diferencia de otros gobiernos, Zapopan no retiró el dinero a tiempo. Hay bancos como hay gobiernos, como el de la Ciudad de México, que al enterarse que el banco había sido multado porque había perdido capitalización, pues retiran su dinero. En Puebla no lo alcanzan a retirar, pero la encargada de finanzas está ahorita bajo investigación y separada del cargo. Entonces, en Zapopan no pasa eso. Hacen el depósito, el banco entra en liquidación, ocultan la información, porque tendrían que haberla presentado ante el Pleno del Ayuntamiento, la manejan con eufemismos en la Comisión de Hacienda, y ahora que nosotros hemos revelado el caso, pues insisten en ocultar mucha de la información que resta, ¿no? Pero el caso es que es muy sospechoso el proceder tanto de la tesorera como del encargado de administración, de Frangé y de Pablo Lemus, sobre todo el de Pablo Lemus, porque Pablo Lemus tuvo un lapsus de honestidad en una entrevista con El Occidental. Pablo dice, yo no firmé nada. Y eso te deja ver mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobernante que toma decisiones al margen de la ley. No firmar algo no te quita responsabilidad. Es más, yo quisiera que él, en un proceso de rendición de cuentas, nos diga cómo estuvo que ordenó que se depositara ese dinero. No sé si le mandó un WhatsApp a la tesorera o le echó una llamada o qué pasó, ¿no? Pero evidentemente hay una responsabilidad penal y administrativa por los 4 personajes. Oye, ¿y se perdieron esos 300 millones de pesos? 300 millones. Mira, sí. Ahí te va. Yo quisiera que no, honestamente. Pero no sé si recuerden, es un escándalo muy parecido al de FAMSA. En FAMSA pasa lo mismo. Tú inviertes 8 millones de pesos, pero el banco entra en liquidación, tiene que rematar sus bienes, pero hay una norma que especifica cómo debe de ir pagando a sus acreedores. Es rematando bienes, es liquidando lo que tengan que liquidar, y del 1 al 1000 empezar a pagar. Pero, por ejemplo, si FAMSA solamente logra hacer una bolsa de 10,000 millones de pesos y al primer acreedor le debe 9,000, pues le pagan sus 9,000 y del resto en prorrateo. Zapopan está en los últimos lugares para el prorrateo de Banco Hacendo. De un banco que no tenía bienes, de un banco que no tenía que vender, de que nadie le quiere comprar la cartera porque en el circuito financiero es un banco que no tiene seriedad, entonces no pueden ir con Santander, con Banamex, con Bancomer y decirle, oye, te vendo mi cartera. Pues no, oye, uno de los dos está en el bote y el otro está en Canadá prófugo, pues no. Entonces, el ayuntamiento interpuso un amparo para evitar que dentro de la bolsa que se haga del prorrateo se reserven 300 millones para que no se asignen, ¿no? Para pagar a acreedores anteriores.
ese amparo no nos han dicho qué futuro va a tener. Yo ya tuve acceso al amparo, ya lo he platicado con expertos, con los encargados también de llevar el juicio, también lo he platicado con los miembros del Poder Judicial que lo están analizando, y no le ven mucho futuro, honestamente. Entonces, lo más probable es que el dinero se pierda y solo se pueda recuperar 3 millones de pesos, que no sería gracias a el esfuerzo de Zapopan, sería gracias a que la ley que rige el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, establece que ante una situación de liquidación, el IPAB, te protege hasta 400,000 unidades de inversión, equivalentes a 3 millones de pesos. Entonces, prácticamente el dinero está perdido. Solo habría una manera de reponerlo pronto, o más bien, de, digamos, demostrar que se hizo hasta lo imposible para recuperarlo. Y sería, pues, denunciando a los dueños del banco, sería fincándole también responsabilidad a quien ordenó el depósito, a quien hizo el depósito porque faltó al deber, a la propia tesorera, por ejemplo. Estoy solicitando su renuncia porque en una comunicación donde yo le pregunto de dónde provienen estos 300 millones de pesos, ella me dice que son recursos propios, son remanentes. Los recursos propios, la ley de disciplina fiscal señala que los puedes gastar únicamente en inversión productiva. O sea, no los puedes andar metiendo a bancos, no los puedes andar metiendo a inversiones. Entonces, también hay un uso indebido de recursos públicos. Pues esos 300 millones deberían de invertirse en parques, en escuelas, correcto. En programas sociales, en todo eso, etcétera. Así es. No buscar rendimientos. Y no buscar rendimientos, exacto. Esa es la parte más preocupante de las declaraciones del alcalde actual, porque su argumento es ese: me ofrece más rendimientos. Bueno, el dinero público no está para generar rendimientos. ¿Y qué fue lo que respondió Franje ante, pues, ya haber perdido los 300 millones de pesos? Porque te respondieron acerca de ello. Sí, falta que contesten sobre la estrategia jurídica que están siguiendo. Hubo tiro, yo me acuerdo. Ahorita hablamos de eso, ¿no? La estrategia jurídica que están siguiendo, son mentirosos, esa es la verdad, porque dicen en prensa que contrataron un despacho para este tema. La verdad es que el despacho que contrataron es únicamente para que reciba allá en la Ciudad de México, en sus oficinas, pues las actualizaciones. O sea, es una correspondencia, que todos los que sabemos más o menos de derecho sabemos que hay muchos bufetes jurídicos con los que puedes hacer acuerdos para recibir la correspondencia. No están ellos llevando realmente el juicio para recuperar la lana, ¿no? Pero lo que me contestó en público, pues es que no sabía del tema. Que no fue en su administración. No, sí, o sea, le echó la culpa a Pablo de inicio, que les voy a dejar un dato picosito. Desde entonces Pablo y Franje no se han dejado ver juntos en ningún evento, desde ese momento. Porque al día siguiente Pablo le echa la culpa a él. Entonces dice, no fue en mi administración, pero él era jefe de gabinete. Por él pasaban todas esas decisiones. Y en segundo lugar, pues me dice, cuando venga el síndico que le explique. Pues entonces, ¿quién es el alcalde? Pues entonces, si el alcalde no sabe nada, pues ¿qué está haciendo, no? Y es sorprendente que no sepa nada, porque estos tipos siempre se vendieron como empresarios, y que el empresario sabía manejar el dinero. Pues sabrán manejar el suyo, porque el del pueblo no saben manejarlo. Yo quisiera ver que ellos de su patrimonio hubieran invertido en un banco al saber que había tenido escándalos del lavado de dinero. Que es más, tan sencillo, un banco de reciente creación que te ofrece más rendimientos que un banco comercial de reputación internacional, desde ahí ya sabes que es una alerta roja. Bueno, pues así está el tema. Muchísimas gracias a Alejandro Puerto por esta entrevista, y bueno, muchísimas gracias también a ustedes, compañeros periodistas. Gracias, se nos acabó desgraciadamente el tiempo, pero pues nos dejas un par de temas muy interesantes. Y bueno, ¿qué sigue para el regidor Alejandro Puerto? ¿Con estos temas? Sí. Bueno, presenté denuncias penales, presenté una en la FGR y presenté una en la Fiscalía Anticorrupción. La de la Fiscalía Anticorrupción de aquí de Jalisco, controlada por el gobernador, pues no ha trascendido. De hecho, la han intentado entorpecer. Ya acudimos al Poder Judicial de la Federación para que a través de un mandato de tutela que emita un juez, pues el fiscal anticorrupción se ponga a trabajar, a revisar el tema. La denuncia ante la FGR la ratificamos. Hemos estado en mucha comunicación con el Ministerio Público, aportándole más información, más datos,
Y ahorita pues lo que nos ha ayudado mucho es que la sociedad no ha soltado el tema. Han exigido respuesta y la Fiscalía General de la República está muy atenta a eso, fíjate. A ver cómo el tema va permeando entre la sociedad para darle mayor relevancia. Entonces vamos a pedir también que el tema por completo lo traiga la FGR si no trasciende en la Fiscalía Anticorrupción. Muy bien, pues mucha suerte, muchísimas gracias, regidor, y bueno, gracias también a ustedes, compañeros periodistas que nos acompañaron en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro, gracias. Un placer. Y bueno, ahí estuvimos más, otro episodio más de Personalísimo en Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti y me despido. Nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.